Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nútrete, Recupera tu Salud y Esculpe tu Cuerpo. El día de hoy hablaremos sobre qué son las dislipidemias. Soy el doctor Miguel Vázquez y comenzamos. Soy uno de los egresados médicos militares en 100 años, de los 3.500. Tengo doctorado en ciencias, 2 maestrías en nutrición y dietética, diplomado en sobrepeso y obesidad. Soy bariatra clínico certificado, entre otros estudios. También he recibido por tercera ocasión el premio al mejor en mi especialidad en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Bien, antes de verificar de qué vamos a tratar en este programa, el día hoy, precisamente 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Esta efeméride fue instituida por la Organización Mundial de la Salud. Tiene por objeto informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, pues el día de hoy, felicidades a todos los que estamos luchando en contra de esta enfermedad y a los que la padecen también para que pongamos nuestro granito de arena para poder mejorar la salud. El día de hoy hablaremos sobre los puntos que trataremos en este programa. Serán qué son las dislipidemias, cómo se diagnostican, por qué tienes dislipidemia, vamos a ver el origen de este problema, qué complicaciones pueden causar, cuál es el tratamiento actual para esta enfermedad, estas enfermedades más bien porque son varias, y cómo podemos prevenir para que en ningún momento tú puedas tener dislipidemia. Bien, entonces, en principio las dislipidemias son alteraciones que se manifiestan en concentraciones anormales de algunas grasas en la sangre. Principalmente las grasas que se ven en sangre cuando se toma un estudio, un perfil lipídico, son colesterol y triglicéridos. Las dislipidemias generalmente son asintomáticas, es decir, no te dan ningún síntoma cuando empieza el problema, y esto significa que puedes no tener ningún dolor, más bien puedes no tener ninguna molestia, pero esto no significa que tengas algún problema. Cuando el colesterol y los triglicéridos se encuentran demasiado altos, ahora sí es cuando te dan algún problema como fatiga crónica, dificultad para respirar, mareo y malestar general. Sin embargo, cuando estos síntomas se presentan, son síntomas, tu enfermedad ya está bastante avanzada. Bien, ¿cómo diagnosticamos las dislipidemias? Bueno, existen 2 tipos de grasas, principalmente los lípidos y el colesterol, los triglicéridos. Estos se ven en algo que se llama perfil lipídico. Cuando estas grasas se encuentran por arriba de lo normal, se padece una dislipidemia. Entonces, los valores que puedes tú tener en tu diagnóstico es que tengas colesterol total mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ahí tendrás hipercolesterolemia, o colesterol LDL mayor a 130 miligramos por decilitro. Esto es lo que se le llama el colesterol malo, el LDL. El colesterol HDL es lo que se llama el colesterol bueno, y ahí lo importante es que sea menor o igual a 40 miligramos por decilitro. También los triglicéridos, cuando son elevados a más de 150 miligramos por decilitro, ahí tienes una hipertrigliceridemia. Y bueno, como hemos dicho, estos al principio no dan ningún síntoma, y ya cuando te dan síntomas porque están bastante avanzados. Muy bien, ¿por qué tienes dislipidemia? Bien, la dislipidemia, los principales más bien factores de riesgo para esta enfermedad son los antecedentes familiares de la enfermedad, el sobrepeso y la obesidad. Se pueden presentar en la edad adulta y aumentan más a partir de los 45 años. Sin embargo, ya se ha visto que en muchos jóvenes y adolescentes se están presentando estas enfermedades, precisamente por los hábitos actuales, hábitos nutricionales actuales. Se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. La inactividad física o el sedentarismo y una dieta rica en grasas saturadas como las grasas de origen animal son las principales factores de riesgo para desarrollar estas dislipidemias.
Muy bien. Ahora, ¿qué complicaciones pueden causar? Bien, en principio pueden ser enfermedades del páncreas, enfermedades, por ejemplo, cálculos o en la vesícula biliar, o piedras que le llaman, aterosclerosis, engrosamiento y taponamiento de las arterias, enfermedades del corazón, infartos, y bueno, hay infartos que no matan, pero algunos te pueden matar, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, enfermedades vasculares, enfermedades cerebrales como la embolia, y también se promueve el desarrollo de diabetes mellitus o de hipertensión arterial. Ahí en su pantalla ustedes pueden ver cómo es la representación de una arteria, y en esa arteria, esa placa, eso que ven ustedes ahí amarillo, es la placa precisamente de colesterol, y si se dan cuenta están pasando pocos eritrocitos, que son las células que transportan la sangre, y esta capa, precisamente cuando aumenta el colesterol, esta capa se va engrosando, y esta capa se forma en lo que le llamamos la luz de la arteria, que es por dentro de ella, y entonces se puede desprender en un momento dado una parte de este ateroma que se llama, y eso puede ir a impactarse en una arteria pequeña, y esa arteria pequeña que estaba nutriendo, por así decirlo, que estaba llevando sangre a un órgano como por ejemplo el corazón, pues se puede tapar y entonces ya no nutre esa parte, y esa parte se muere, y es donde da el infarto, por ejemplo, al miocardio. Muy bien, aquí es importante considerar en el tratamiento de las dislipidemias, se basa en actividad física, en principio, tratamiento nutricional y tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos diferentes fármacos, algunos de ellos se llaman estatinas, otros fibratos, otros resinas de intercambio iónico, ácido nicotínico, así como algunos ácidos grasos específicos o importantes, como los grasos omega 3, omega 9, omega 6, que veremos más adelante dónde se obtienen. Y aquí lo importante es tener las metas de tipo de triglicéridos o tipo de colesterol que debas tener. Entonces buscaríamos que tú tengas menos de 200 miligramos por decilitro de colesterol total, menos de 130 miligramos por decilitro de LDL o colesterol malo, y más de colesterol bueno, más de 35 miligramos por decilitro. Estos serían las metas que nosotros tendríamos que tener contigo para que no tuvieras ninguna enfermedad, y los triglicéridos que fueran menores a 150 miligramos por decilitro. Por otro lado, el tratamiento nutricional, precisamente, se debe basar en, primero, si existen calorías. Si tú tienes sobrepeso, tus calorías entonces se te tienen que restringir un poco si tienes tu peso normal, porque el hecho de que tengas sobrepeso es un factor de riesgo para desarrollar dislipidemias. Sin embargo, existen personas que precisamente por una alimentación inadecuada o inclusive por factores de riesgo genéticos, aunque no tengan sobrepeso y obesidad, eso no quiere decir que no puedan tener dislipidemias. Entonces, aquí hay que, primero en el plan de alimentación, lo que hay que buscar es que precisamente verificar si tú tienes sobrepeso o obesidad, entonces hay que restringir un poco las calorías para que pierdas peso, y si no, se te dará un plan de alimentación que sea con la cantidad de calorías que tú necesites. También se tiene como meta que las grasas deben ser del 20 al 30% de las calorías totales, y de esas, las grasas saturadas, que son las grasas de origen animal, deben ser menos del 10% de las calorías totales. Aquí entran dos grasas particulares, la grasa monoinsaturada, en la cual buscaremos que mínimo consumas 15% de las calorías totales. Aquí son los ácidos grasos omega 9 que se llaman. Y en las grasas poliinsaturadas, por lo menos el 7% de las calorías totales. Aquí es donde entran los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que se encuentran en los pescados, en las nueces, en algunos frutos secos. Que tu consumo sea de menos de 300 miligramos de colesterol al día. Que los carbohidratos sean entre un 50 a un 60% máximo de las calorías totales, buscaremos en tu plan de alimentación.
que consumas un 15 a un 20% máximo de proteína en estas calorías totales, que no consumas azúcares simples, que suprimas el consumo de alcohol. El alcohol se convierte precisamente en grasa, y esto precisamente es un factor de riesgo, y también que se suprima el tabaquismo, que es un factor de riesgo importante para las dislipidemias. Bien, ¿cómo vamos a prevenir las dislipidemias? Aquí quiero recomendarles un programa que realizamos hace algún tiempo aquí en Expert TV también, que se llama Tips para comenzar un estilo de vida saludable, que ahí está la liga y la pondremos abajo también de este canal. Y ahí fomentamos algunos temas específicos. Por ejemplo, algo que nos ayudaría a las dislipidemias sería hacer actividad física al menos 30 minutos la mayoría de los días, comer verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales, limitar el consumo de sal y las grasas saturadas, que les recomendaba que eran las de origen animal, mantener un peso saludable, no fumar, etcétera. Todos estos consejos y cómo obtenerlos aparecen en este programa que se llama Tips para comenzar un estilo de vida saludable. Recomendamos que lo vean para que amplíen más sus conocimientos sobre este tema. Bien, si acabas de sintonizarnos, si acabas de prender tu smartphone o tu Smart TV en donde nos estés viendo, nosotros hemos dado un repaso rápido para que precisamente tengas la información que necesites sobre las dislipidemias. Hablamos de qué son las dislipidemias, cuáles son las enfermedades que en conjunto se llaman dislipidemias. Hablamos de cómo se diagnostican estas dislipidemias, qué estudios de laboratorio necesitas tener, y se recomienda por eso que por lo menos una vez al año te hagan una revisión médica integral, para que precisamente como estas enfermedades no te dan ningún síntoma, entonces puedas detectar a tiempo que a lo mejor tienes alguna enfermedad que tú no sabías, porque normalmente los síntomas que dan estas enfermedades pues son cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando ya tienes una placa de ateroma, que es la grasa que se forma dentro de la arteria, y entonces ya te empieza a dar problemas como fatiga, o incluso te puede dar un infarto, que puede ser, si es un infarto cerebral, por ejemplo, te da una embolia, o si es un infarto al miocardio, inclusive te puede hasta matar. Explicamos cuáles son los factores de riesgo para dislipidemia, y ahí vemos para que estos factores precisamente trates de evitarlos y no tengas esta enfermedad en un futuro. Las complicaciones, que puede ser inclusive la muerte, un infarto al miocardio te puede matar. El tratamiento actual que se da, y es importante pues que te vea un especialista, si tú ya estás diagnosticado y tienes alguna enfermedad, es importante que te vea un especialista para que pueda indicarte tu plan de alimentación, tu tratamiento farmacológico si es que lo requieres, y de este tratamiento farmacológico pues hay muchos medicamentos que de diferentes formas ayudan a que no se sintetice, por ejemplo, el colesterol, etcétera, o a que absorba. Por ejemplo, hay unos que son fibras que absorben el colesterol o los triglicéridos en el sistema digestivo, por ejemplo. Entonces, esto ya tu médico lo verá de manera individualizada, cuál es el mejor tratamiento para ti. Vimos también cómo prevenirlos desde casa, y ahí les recomendamos el programa que realizamos de tips para comenzar un estilo de vida saludable. Voy a esperar un momento, vamos a ver si tienen alguna duda.
Ok. Ok. Bien, entonces veamos. Bueno, pues entonces, si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Recuerden que tenemos una lista de difusión que es en ese WhatsApp, 55 50 09 02 26. En esa misma lista de difusión ustedes nos pueden mandar un mensaje y ahí pueden, más bien se agrega y de ahí les mandamos algunos consejos para que tengan un estilo de vida saludable. Recuerden, soy el doctor Miguel Vázquez. Este programa se transmite todos los martes a las 5 de la tarde y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.